Bueno, jóvenes, continuando con nuestro ciclo de grabaciones, seguimos grabando entonces. Entonces, entramos a esta parte, movimiento de una carga en un campo magnético uniforme. Aunque a nosotros no, no, no tanto nos interesa esto, pero es interesante ver ese tipo de ecuaciones, ¿no? Porque después vamos a ver que tiene aplicaciones. Entonces, por eso vamos a estudiar este tipo de movimiento. Dice, otra aplicación interesante de las leyes de Newton es el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. Consideraré una partícula de carga Q que tomaré normalmente positiva y que se mueve en un campo magnético uniforme B, ¿no? Que apunta en la dirección Z como se muestra en la figura 2.12. La fuerza neta sobre la partícula es justo la fuerza magnética. F igual a Q, o sea, la carga de la partícula, por la velocidad de esta partícula que está aquí en el espacio, por este vector B, ¿no? Que es el campo magnético, que es paralelo al eje Z. Dice, partícula cargada que se mueve en un campo magnético uniforme que apunta en la dirección Z. Muy bien, entonces esta partícula está moviéndose con una velocidad B, así, arbitraria, en un campo magnético de magnitud B, ¿no? Entonces, así que la ecuación del movimiento puede ser escrita como masa por aceleración igual a fuerza, pues, ¿no? Pero como esta fuerza magnética depende de la velocidad, ¿no? Podemos escribir, para tener una ecuación de primer orden, simplemente masa por la derivada de B con respecto al tiempo igual a Q, es una magnitud escalar, ¿no? La carga por B, la velocidad, o por V por B, ¿no? Del campo magnético. Entonces, como sucede con los proyectiles, la fuerza depende solo de la velocidad, ¿no? Y no de la posición, hace que la segunda ley se reduce a una ecuación diferencial de primer orden para B. Así como ven acá, esta es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? para B. Tal como sucede en muchas ocasiones, la manera más fácil de resolver la ecuación de movimiento es hacerlo por componentes. O sea, descomponer el movimiento en sus tres componentes, ¿no? Las componentes de V y de B son para la velocidad V sub X, V sub Y y V sub Z. Esta velocidad tiene sus tres componentes, ¿no? En X, en Y y en Z. Muy bien, en el espacio se está moviendo. Y B simplemente es paralelo, ¿no? Paralelo al eje Z, o sea, no tiene componentes en X y en Y. 0, 0, B. Entonces hagamos el producto vectorial V por B. Entonces pueden hacerlo por determinantes, ese producto vectorial IJK, ¿no? Bx, By, B sub Z, 0, 0, B, ¿no? Si escogemos I, sería By por B menos Bz por 0. Entonces queda solo By por B. Menos J, ¿no? Y sería B sub X por B menos B sub Z por 0. También 0. Más K, y sería B sub X por 0 menos B sub Y por 0. 0. Entonces nos quedaría así. Y eso lo podemos escribir entonces de esa manera, ¿no? BV por B igual a B sub Y por B. Acá la segunda componente menos B sub X por B. Y la tercera es 0, ¿no? En K no hay nada. Entonces, utilizando esto, podemos escribir la ecuación 263, ¿no? En sus tres componentes. Vean que acá simplemente a este producto vectorial V por B se multiplica por esta carga nada más, ¿no? Entonces tendríamos tres ecuaciones escalares ahora sí, ¿no? Descomponiendo la ecuación vectorial en sus tres componentes escalares. Entonces, masa por la velocidad o la derivada de la velocidad en X, ¿no? Es igual a Q por esto, por By por B. Muy bien, la primera ecuación. La segunda ecuación, masa por la derivada de B sub Y con respecto al tiempo es igual a menos, ¿no? Por este signo, menos Q por B sub X por B. Y la tercera, masa por la derivada de B sub Z con respecto al tiempo sería igual a Q por 0, Q por 0, 0. Entonces ahí tenemos tres ecuaciones escalares, ¿ya, no? Y como ven, de la última ecuación podemos decir de que B sub Z o la derivada de B sub Z con respecto al tiempo es igual a 0.
Si la derivada de b sub z con respecto al tiempo es igual a 0, entonces deducimos que b sub z es constante, ¿no? O sea, en el eje z la partícula se mueve con velocidad b sub z constante. Dice, como b sub z es constante, prestaremos más atención a b sub x y a b sub y. De hecho, podemos incluso pensar en ellas como componentes de un vector de dos dimensiones, ¿no? Podemos colocar así b sub x y b sub y como un vector en dos dimensiones, el cual es justo la proyección de b, o sea, del vector b sobre el plano x y. Y se puede llamar velocidad transversal. B sub x, B sub y, velocidad transversal. O sea, miren, en la figura, este vector b tiene tres componentes, pues, ¿no? B sub x, B sub y B sub z. Estamos viendo que la b sub z es constante y lo estamos dejando aparte. Entonces tendríamos una proyección de este vector b en el plano x y, simplemente sería b sub x y b sub y. A esa proyección en el plano x y le vamos a llamar velocidad transversal, ¿no? Y vamos a trabajar como si estuviera moviéndose en ese plano. Entonces, podemos escribir la ecuación 264 y 265 de esta manera, ¿no? Dice, para simplificar las ecuaciones 264 y 265 para b sub x y b sub y, definimos este parámetro, ¿no? Pero eso de qué sale, simplemente despejo la derivada de b sub x, ¿no? Me quedaría en la ecuación 264, sería q, ¿no? Entre m, dividiendo entre m, eso que estamos multiplicando pasa dividiendo q entre m por b sub y por b. Entonces, este parámetro que es q por b entre m, ¿no? Le vamos a llamar omega, ¿no? O omega. Entonces, tiene dimensiones de inverso del tiempo y se llama frecuencia ciclotrón. Y vamos a ver, ¿no? Frecuencia ciclotrón. Realmente es una velocidad angular. Con esta notación, las ecuaciones 264 y 265 se convierten simplemente en esto, ¿no? Si bien está acá, dividiéndolo ambos entre m y poniendo q por b entre m igual a omega, tendríamos la derivada de b sub x con respecto al tiempo, sería omega por b sub y la derivada de b sub y con respecto al tiempo sería menos omega por b sub x. Como ven, estas ecuaciones diferenciales de primer orden son acopladas en el sentido de que para conocer b sub x necesito conocer b sub y para despejar b sub y o para resolver b sub y necesito conocer b sub x. Son ecuaciones acopladas que no podría resolverlo, ¿no? A mano, no podría. Estas dos ecuaciones diferenciales acopladas se pueden resolver de muchas maneras diferentes. Usaremos una que hace uso de los números complejos por su amplia aplicación en muchas áreas de la mecánica. Por esa razón estamos viendo este tipo de movimiento, ¿no? Vamos a usar los números complejos y esa va a ser la idea. Un número complejo, por ejemplo, el complejo velocidad, la velocidad transversal, hemos dicho que se descompone en esto, ¿no? En b sub x y b sub y. Entonces, podemos decir en el plano complejo, ¿no? Esta es la parte real, la parte imaginaria, pero esto es como si fuera el eje X y el eje Y, en otras palabras. Ahí vamos a llamar a un punto de este plano complejo, vamos a llamarle que es, vamos a escoger un punto que es eta, ¿no? Eta es igual a b sub x más i por b sub y. Dice, el número complejo eta, b sub x más i por b sub y, se representa por un punto en el plano complejo, ¿no? La flecha que apunta desde 0 hasta eta es literalmente una imagen del vector velocidad transversal b sub x, b sub y, ¿no? Estamos descomponiendo entonces a eta en b sub x y b sub y. Un número complejo es eso, pues, ¿no? Se compone de dos partes, la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Y algebraicamente ese número complejo eta se escribe así, ¿no? B sub x más i por b sub y. En este caso, este i no es el coseno directora, no es el vector unitario en el eje x, sino significa i es igual a raíz de menos 1, ¿no? La unidad compleja. Entonces, si ustedes derivan eta con respecto al tiempo, si derivamos eta con respecto al tiempo sería, derivada de eta con respecto al tiempo sería b sub x
más I por, no, o sea, derivada de B sub X, ¿no? Más I por derivada de B sub Y, nada más. La derivada de I sería 0, ¿no? O sea, es constante, entonces simplemente aplicamos acá. Pues no hacen la derivada del producto, pues derivada de I por B sub Y, la derivada de I es 0, por B sub Y es 0, ¿no? Más I por la derivada de B sub Y, entonces queda así, simplemente eso. Ahora, utilizando lo que hemos expresado acá de la ecuación, ¿no? De la ecuación del movimiento, o sea, utilizando la ecuación 2.68, donde nos dice que la derivada de B sub X es omega por B sub Y, y la derivada de B sub Y es igual a menos omega por B sub X, reemplazamos acá, pues, ¿no? Entonces, la derivada de B sub X con respecto al tiempo es omega por B sub Y, más I, la derivada de B sub Y con respecto al tiempo es menos omega por B sub X. Tenemos eso. Si factorizáramos I por omega, menos I por omega mejor, ¿no? Acá, o sea, I menos I por omega tendríamos menos I por omega por B sub X, ¿no? Menos I por omega por B sub X. Y acá sería I por I, por si acaso, I por I es igual a ¿cuánto? A menos 1, ¿no? Esa igualdad se usa y I por I igual a menos 1. Muy bien. Entonces, acá tendríamos I por I menos 1. Menos 1 por menos 1, 1. Y tendríamos omega por B sub Y, ¿no? Omega por B sub Y. En otras palabras, si se dan cuenta, lo que está acá es el propio eta, ¿no? Lo que está entre paréntesis es el eta. Entonces me está diciendo que la derivada temporal de eta es igual a menos I por omega por el propio eta. ¿Entienden? ¿No? Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden que lo puedo resolver, ¿no? Puedo resolver por separación de variables. Paso eta, ¿no? Acá, escribiéndole esto, la derivada de eta con respecto al tiempo es igual a menos I por omega por eta. Paso eta para acá, al otro miembro, pasa, se está multiplicando, pasa dividiendo y tengo derivada de eta con respecto a eta es igual a, o diferencial de eta, mejor dicho, diferencial de eta con respecto, diferencial de eta entre eta es igual a menos I por omega por diferencial de t. Muy bien, eso lo podemos integrar. Integro ambos miembros, integrando, ¿no? De 0 a t en el lado derecho. Cuando t vale 0, vamos a decir de que eta vale eta sub 0, ¿no? Entonces, desde eta sub 0 hasta eta. Y acá desde 0 hasta t. Esa integral es conocida, ¿no? Diferencial de eta sobre eta, su integral es logaritmo natural de eta, poniéndole los límites desde n sub 0, desde eta sub 0 hasta eta, ¿no? Y acá la integral simplemente es una constante, menos I por omega por t, ¿no? De 0 a t, lo mismo, t. Poniendo los límites sería logaritmo de eta menos logaritmo de eta sub 0, es igual a menos I por omega por t. Eso sería logaritmo de esta división de eta entre eta sub 0, igual a menos I omega por t. Entonces eso significa de que eta entre eta sub 0 es igual a e elevado a todo esto, ¿no? A la menos I por omega por t. Llamando a este n sub 0 pasa al otro miembro multiplicando, llamando eta sub 0 igual a, tendríamos esto, ¿no? Que eta de t es igual a una constante a, ¿no? Una constante a, normalmente un número complejo, por esto, e a la menos I por omega por t. Eso también es un número complejo, como vamos a ver, ¿no? Entonces, exponenciales complejas. Aquí hay algunas propiedades de los números complejos que sería bueno que lo vean. Por ejemplo, e a la z, el desarrollo, ¿no? E a la z se puede desarrollar de esa manera: 1 más z por z al cuadrado sobre, ¿no? Sobre factorial de 2 más z al cubo factorial de 3 más
Eso es igual a esto, por si acaso. Es un desarrollo de Taylor hasta el infinito, desde n igual a 0 hasta infinito, de z a la n sobre factorial de n, ¿no? Pueden comprobar cuando n es 0, sería z a la 0, 1, entre factorial de 0 es 1, entonces 1. Para el otro término, n igual a 1, 1, z a la 1, z, entre factorial de 1, 1, z, ¿no? Y así. Cuando n vale 2, z al cuadrado entre factorial de 2, más, y así, ¿no? Z al cubo sobre factorial de 3, más z a la cuarta sobre factorial de 4, y así. Hasta el infinito es este desarrollo. Esto vale tanto para números complejos como para números reales, ¿ya? Acá z es un número complejo, pero también vale para los números reales. Si llamamos k, porque esto es una constante, menos i por omega es una constante cualquiera, entonces vamos a derivar, ¿no? Voy a derivar esto con respecto a z, ¿no? Derivada de a por e a la kz con respecto a z es igual a k, ¿no? A k por a por e a la kz, o sea, a k veces lo mismo, ¿no? Esto ya ustedes saben también de derivadas de exponenciales. Esa es la ecuación de Euler, e a la i teta, ¿no? O sea, e elevado a esto, a i por teta. Teta es un número real, i es la raíz de menos 1, pues, ¿no? Es igual a coseno de teta más i por seno de teta. Esto como lo hacen, lo pueden desarrollar acá, ¿no? Hacen el desarrollo y van a tener e i a la teta, entonces sería 1 más i teta, ¿no? Más i teta al cuadrado sobre 2, i al cuadrado es, ¿no? Menos 1. Van a tener dos series. La primera serie es el desarrollo del coseno y la segunda serie, el imaginario, es el seno. Entonces, por eso se deduce de que ei a la teta es igual a coseno de teta más i por seno de teta. Es una igualdad. Muy bien, ahora veamos esto. En el plano complejo, el EI a la teta es un punto de este círculo con radio unitario, ¿no? Acá el módulo de esto es 1, pues 1 por EI a la teta. Ese módulo es 1 y ese módulo significa el radio de este círculo, en este caso unitario, ¿no? Y el teta es este ángulo desde el eje X en sentido contrario a las agujas del reloj, se mide teta. A esto se le llama módulo, ¿no? Módulo, y al ángulo este se llama argumento, ¿no? Normalmente. Entonces, como ven, para un radio unitario esto valdría coseno de teta y esto valdría seno de teta. Y ese puntito sería el EI a la, ¿no? EI a la teta, que se descompone pues en coseno de teta más I seno de teta. Ahí está el EI a la teta. Muy bien. Ahora expresemos esta constante A. Esta constante A es un número complejo, yo lo puedo expresar así como el radio de un círculo A. Este círculo tiene un radio A de magnitud A y un ángulo delta, ¿no? Entonces, esta constante A puedo expresarlo así. Su módulo del radio, que es A, ¿no? El módulo va de 0 hasta infinito, por si acaso, es como las coordenadas polares, ni más ni menos. Y el ángulo, ¿no? Entonces, esto sería, pues si descomponen, por ejemplo, en X y en Y sería A coseno de delta, ¿no? Más I, ¿no? Por A seno de delta, ¿no? Sería así. O si no, esto es A por coseno de delta y esta vertical sería A seno de delta, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está. Esa es la constante A. Ahora, ¿qué significaría este vector eta, ¿no? Que es A por E a la menos I omega por T. Hagamos eso. Entonces, aquí está eta es igual a una constante A por E elevado a la menos I omega por T. Entonces, vamos a expresar el número A, estamos viendo de que es de este tipo, es A por EI a la delta, ¿no? Por E menos elevado a la menos I
por omega por t. Muy bien, bases iguales se suman los exponentes, ¿no? Dejamos esto a por esta exponencial e, factoricemos y sería delta menos omega por t. Entonces, ahora vayamos a la figura. ¿Qué significa eso? Si t es 0, ¿no? Si t es 0, dime, Camila, tengo clases, dime. No, el próximo sábado ya. El próximo sábado. No, además el pasaje está bien caro. El próximo sábado. Nah, tú estás mal. Ya, chao, tengo clases. Ya, sigamos. Entonces, vamos a darle valores a t, ¿no? Cuando t es 0, estamos empezando de que el movimiento empieza en un tiempo igual a 0, ¿no? Cuando t es 0, esto sería omega por 0, 0, y esto quedaría así. Entonces, el movimiento, digo, entonces cuando t es 0, el punto estará acá, ¿no? Acá en este punto, ahí. Entonces, el movimiento empieza acá. Cuando t es 0, el puntito, la partícula estará acá. Y luego, cuando t va aumentando, t, hemos dicho, tiene solo un sentido, crece para el futuro, no más, de 0 a más, pues, ¿no? Entonces, quiere decir de que esto estaría girando en un radio, ¿no? En un círculo de radio A, y está girando con una velocidad angular omega, ¿entiendes? Y para un tiempo t, el ET estaría en este punto, ¿no? O sea, ¿qué significa? Empieza en esta posición, ¿no? En este punto A, y rota, pues, ¿no? Rota en sentido horario, ¿no? Entonces, ese sería el movimiento. Está moviéndose la partícula, ¿no? Partiendo de este punto A, en sentido horario, ¿no? Con una velocidad angular omega, ¿entiendes? Eso significa este eta, ¿no? Esto significa de que la partícula esta se mueve en un círculo de radio A, ¿no? Partiendo desde una posición A por EI a la delta, o sea, así, a partir de acá, y está girando en sentido horario, ¿no? En sentido horario, en un círculo de radio A. Muy bien. Acá les he hecho un ejemplito, porque he visto de que muchos no dominaban números complejos, y hemos hecho un pequeño ejemplo, ¿no? Dice, expresar el número menos 5 más 4i en su forma polar. Porque como ven, estos son números complejos expresados en forma polar, ¿entienden? Hay que aprender a expresar un número complejo en su forma polar. Entonces, este número menos 5,4 por i, o i por 4, como quieran, lo estoy representando gráficamente acá, ¿no? Menos 5 en X y 4 en Y, ¿no? Ese sería el puntito. Ese sería nuestro número complejo. Lo que necesitamos es cuánto vale esta longitud, ¿no? Que es el módulo, se le llama módulo, la norma o el valor absoluto del número complejo, y luego el ángulo, o se llama el argumento, ¿no? El argumento que se mide desde el eje X en sentido contrario a las agujas del reloj, positivo, ¿no? Muy bien. Entonces, como ven, la distancia básicamente entre este punto y el origen es pues por Pitágoras, ¿no? Es esto, ρ igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Un complejo z, estoy diciendo que este z es igual a menos 5 más 4 por i, lo que se llama conjugado, el conjugado de un número complejo, este es el conjugado del número complejo, tiene la misma parte real, pero la parte imaginaria le cambiamos de signo, ¿no? El conjugado, por ejemplo, de menos 5 más 4i es menos 5 menos 4i, ¿no? El módulo de R, ¿no? De este vector posición, vamos a decir, es igual a x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada de eso, ¿no?
o también z, raíz cuadrada de z por su conjugado, ¿no? Z por su conjugado. Si hacemos con eso sería z es menos 5 más 4i, su conjugado es por menos 5 menos 4i, ¿no? Esto es como álgebra, esto sería a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces a sería menos 5 y b sería 4i, ¿no? Entonces, menos 5 todo eso al cuadrado menos 4i al cuadrado. Menos 5 al cuadrado, 25. Acá 4 al cuadrado, 16i al cuadrado. ¿Cuánto es? Menos 1, ¿no? Menos 1, o sea, acá sería menos 16. No, menos 16. O sea, 25 menos 16 sería 25 más 16, raíz de 41. Esta longitud, ese es el módulo. La longitud de este punto con respecto al origen tiene un módulo de raíz de 41. Muy bien, ya tenemos el módulo. O sea, un número complejo en su forma polar se expresa por esto, ¿no? Por su módulo y por su ángulo. Vamos a ver. El ángulo ese, el ángulo teta, o llamado argumento o argumento principal, ¿no? Es igual al arco tangente, normalmente al arco tangente de y entre x. Sin embargo, tienen que darse cuenta en qué cuadrante está este punto. En el segundo cuadrante, ¿no? Y en el segundo cuadrante las x son negativas y las y son positivas, ¿no? Entonces ahí tienen que darse cuenta. Normalmente simplemente es arcotangente de y sobre x. Si calculamos así, el arcotangente de 4, y vale 4, entre x que vale menos 5. Ese arcotangente de 4 entre menos 5 es menos 0,67 radianes. Convirtiéndolo en menos 0,67 radianes a grados es menos 38 grados, ¿no? Menos 38 grados. Pero el ángulo, como les digo, tiene que ser positivo. Podría ser negativo, pero tienen que entender esto en todo caso, ¿no? O sea, si yo prolongo esto, yo podría decir, este sería el ángulo negativo, ¿no? Este sería el menos 38, ¿no? Menos 38 grados me diría esto, o en radianes, menos 0,67. Entonces, esto por opuestos por el vértice sería este ángulo, ¿no? Entonces, habría que sumarle pi, pues, ¿no? A esto, ¿no? Entonces, le sumamos pi y sale 2.46. Menos 38 más 180, esto vale entonces 141 grados, ¿no? O 2.46 radianes. Entonces, ¿cómo se escribe a este número z, le hemos dicho, z, a este número z, aquí está en su forma algebraica, menos 4 más 4i, ¿cómo lo escribimos en su forma polar? Así, ¿no? El módulo, que vale raíz de 41, que es la distancia, ¿no?, entre el origen y este punto, porque pueden tratarlo a los números complejos como puntos. Realmente son puntos en el plano, ¿no?, en este plano XY. Entonces es el módulo o la distancia, que vale raíz de 41, por E elevado a la I por el argumento principal, 2.46 radianes, ¿no? Radianes. Entonces, eso sería la forma polar de un número complejo. Por si acaso, si quisieran, ¿no? Si tuvieran curiosidad, en vez de estar matándose esto, pero sería bueno de que entiendan, ¿no?, cómo se hace manualmente, pero hay lenguajes de programación y que vienen ya pues con este, ¿no?, con los números complejos. Entonces voy a matar esto para que puedan ver cómo hacemos. Y normalmente ese es el code blocks IOStream, ¿no?
Es para entrada, para mostrar salida en pantalla y para ingresar datos por el teclado. Esta biblioteca se llama UStream, ¿no? UStream. Muy bien. Para usar números complejos, ¿no? CodeBlocks es gratuito, ¿no? CodeBlocks se pueden descargar. Vayan a YouTube, vean cómo se descargan. Y ahí hay un montón de lenguajes de programación, por si acaso. Uno de ellos está C++, C, MATLAB, Fortran. Hay varios lenguajes de programación. Es gratuito. Muy bien. Para nosotros usar números complejos en C++ necesitamos una biblioteca. Hay una biblioteca que se llama Complex, ¿no? Entonces, vamos a incluir esa biblioteca que se llama Complex. ¿Está? Esa es la biblioteca Complex. Ya teniendo esto, podemos utilizar números complejos, ¿no? Y se declara de esta manera: los complex que pueden tomar argumentos reales, doble, por ejemplo, vamos a decir z, ¿no? Y le podemos poner ya su primer argumento y su segundo argumento, por ejemplo el menos 5,4, ¿no? de nuestro número complejo. Ahí está. Ya tenemos ese complejo y para ese complejo podemos automáticamente sacar su módulo, ¿no? y su argumento, o sea, cuánto vale su radio, ¿no? y cuánto vale el ángulo, ¿no? Entonces simplemente decimos, por ejemplo, para esto diríamos así: quiero saber el módulo. Voy a ponerlo en pantalla. El módulo de z es igual a ¿qué? Es esta función, valor absoluto de z, ¿no? Ya tengo el módulo, que sería raíz de 41 para este caso, ¿no? que hemos sacado. Y quisiera saber yo, por ejemplo, el argumento principal, porque realmente hay infinitos argumentos. El argumento principal, porque es más o menos el argumento principal más menos 2k por pi, donde k es un número entero, ¿no? Desde 0 hasta este. Pero vamos a hablar solo del argumento principal. El argumento principal, si quieren lo ponen, es igual a el argumento principal de z, ¿no? Es igual a esto. Entonces, para el argumento hay una función que se llama justamente argumento de z. Entonces, comprobemos, o sea, con un simple programita, ustedes pueden tener justamente lo que quieren: el módulo y el argumento. A ver, ahí hay algún error, ahí acá no le hemos puesto esto. Ya está. Entonces el módulo de z es 6.40, sáquenle raíz de 41, ¿cuánto es? 6.40 es, ¿no? Y el argumento principal es 2.46, ¿no? Radianes, acá es radianes, acá está así. Listo. Y pueden operar así con números complejos, ¿no? Por ejemplo, otro número complejo, z2, pueden declararte que sea 6,5, por ejemplo, ¿no? Y un número complejo también le vamos a declarar z3, que es el producto de estos complejos. Entonces vamos a decir z3, ¿no? es igual a z, por ejemplo, por z2. Listo. Y ahora que me muestra z3. Z3, ¿no? es igual
Z por Z2. Eso simplemente se imprime igual a entonces, Z3. Y así pueden operar con los números complejos. Pueden dividir, todas las operaciones que hacen en reales está también en los complejos. Listo, por ejemplo, el módulo de Z es 6.40, el argumento de Z es 2.46 y Z3 hemos dicho que es Z por Z2, ¿no? Vale, en este caso sería menos 50 menos 1, ¿no? Podemos ser más detallistas y poner cuánto vale Z, pues, ¿no? Por ejemplo, acá le digo cuánto vale Z o que me muestre Z, ¿no? Porque no sabemos ahí Z, o vale Z es igual a Z, ¿no? Que me muestre en pantalla cuánto vale Z como número complejo. También que me muestre, antes de multiplicar, que me muestre Z2, ¿no? Z2 es igual a Z2. Listo. Me va a mostrar Z, Z2 y luego el producto de Z por Z2 que es Z3. Z es este complejo, menos 5,4. Su módulo de Z vale 6.40, el argumento vale 2.46, ¿no? Z2 es 6,5. El producto de menos 5,4 por 6,5 es menos 50, menos 1, ¿no? Otro número complejo. Listo. Entonces, ahí están las operaciones que pueden hacer, etcétera, etcétera. Y hay un montón de operaciones, ¿no?, que pueden hacer con los números complejos. Y la forma polar es, como les he dicho, sería esto, pues, ¿no? El módulo por E elevado a la I por el argumento para este número complejo. Es otra forma de expresarlo, ¿no? Listo. Si tienen dudas, pregunten nomás. Esa es la forma de expresar un número complejo en su forma polar, así se escribe también, se llama su forma polar, el módulo por E elevado a la I por el argumento, ¿no? Ya esto ustedes saben que es coseno de 2.46 más I por seno de 2.46, ¿no? Multiplicado por esto les tiene que salir esto, menos 5 más 4 por I, ¿no? ¿Entienden? Entonces vamos a darle ahora solución, ya que hemos visto los números complejos y todo esto, vamos a darle solución a este tipo de problema, a este tipo de movimiento, ¿no? Para este tipo de movimiento hay que darle solución. Hay que resolver esas ecuaciones diferenciales para hallar la solución. Solución para la carga en un campo B. Hemos dicho que la velocidad B sub z era constante. Eso quiere decir, si B sub z es constante, es esto, ¿no? La derivada de z, B sub z es dz con respecto al tiempo. Integrando, o sea, pasando al otro miembro, bt, dt, lo paso al otro miembro, me queda diferencial de z, integro, sería z menos z sub 0. Eso será igual a B sub z por dt. Pero B sub z es constante, entonces la integral simplemente será t, ¿no? Entonces z es igual a z sub 0 más B sub z por t. En el eje z simplemente la partícula se está moviendo. Si B sub z es positiva, se está moviendo para arriba, y si B sub z es negativa, se estuviera moviendo para abajo, nada más, ¿no? Con velocidad constante, ¿no? Simplemente así. En z no hay ningún problema, se mueve o para arriba o para abajo con una velocidad B sub z constante. Ahora lo que queremos hallar es cómo se mueve en el plano X y. Hemos dicho que en el plano X y la partícula tiene unas velocidades, ¿no? B sub X y B sub Y. O estas son las ecuaciones mejor diferenciales, ¿no? Esta es la ecuación diferencial. Bueno, esta es la solución ya prácticamente de eta, ¿no? Hemos resuelto esta ecuación diferencial, ¿no? Hemos visto de que si esto es eta, hemos derivado y hemos visto que la derivada de eta, ¿no?, con respecto al tiempo es igual a menos i por omega por eta.
esa es una ecuación diferencial de primer orden, lo hemos resuelto y hemos hallado eso, hemos hallado la velocidad o eta como función del tiempo. Ahí está la velocidad como función del tiempo, ¿entiendes? Esta es la velocidad, pues, ¿no? La velocidad transversal. Y su velocidad transversal como función del tiempo es esto. Ahora, yo quiero hallar x y y, ¿no? Tengo las velocidades v sub x y v sub y, ya lo tengo, ¿no? Entonces quiero hallar ahora, quiero hallar esto, quiero hallar el desplazamiento en x y en y. Entonces defino otra variable, un número complejo xi, que va a ser x más y por y, o sea, un punto en el plano, cómo se mueve, quiero hallar las posiciones tanto en x como en y. Entonces esa xi de física, ustedes saben, es la velocidad, ¿no? O sea, la derivada de chi con respecto al tiempo sería eta, ¿no? Que es la velocidad, ¿no? La velocidad es igual a la derivada de chi, ¿no? Con respecto a t, o si no, en la posición esta es igual a la velocidad eta por diferencial de t, integral de eso. Entonces, eta es igual a esto, a por e a la menos i por omega por t de t. Integro y tendría esto, ¿no? A entre menos i por omega, lo que le multiplica este exponente a t, ¿no? Por esto mismo, e a la menos i omega por t, más una constante. Muy bien. Si acá multiplico yo por i al numerador y por i al denominador, arriba tendría a por i, y acá tendría i por menos i, y por i menos 1, menos 1 por menos 1 sería 1. Entonces me queda a por i entre omega por e, ¿no? Por lo mismo, e a la menos i por omega por t, más una constante. Esa constante le vamos a llamar esto, un punto cualquiera, x mayúscula más i por y, ¿no? Entonces tendría esto. Esto estamos diciendo lo que es una constante c, cualquiera, es una constante, c por esto más esta constante, ¿no? Entonces chi, que es igual a x, ¿no? Más i por y es igual a c, una constante que vale esto a por i entre omega, por e a la menos i por omega por t, más este punto, más una constante, que es cualquiera, ¿no? Nosotros, dice, vamos a hacer pasar el eje z por este punto x, y. Como los sistemas de referencia son arbitrarios, ¿no? Los sistemas de referencia son arbitrarios, yo puedo hacerlo pasar por donde yo quiera. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a hacer pasar el eje z por este punto. Si el eje z pasa por este punto, entonces x y y con mayúsculas serían 0,0, ¿no? Esto se anularía y me quedaría simplemente de que la posición, ¿no? Este punto, la posición sería x más i por y igual a c por e a la menos i por omega t. Muy bien. Igual, para t igual a 0, diríamos, si t es igual a 0, x y y van a ser x sub 0 y y sub 0. O hallamos esa constante c, ¿no? Esa constante c significa, si t vale 0, esto sería 1 y quedaría que c es igual a esto, ¿no? C es igual a esto. Para t igual a 0 estoy llamando a x sub 0 y sub 0. Entonces simplemente es un punto acá, ¿no? Es un punto inicial y simplemente ahora, ¿cuál es la trayectoria de esa partícula? La trayectoria de esa partícula es que parte, la ecuación es esta, pues, ¿no? Es esta ecuación, esta. Para t igual a 0, esto vale x sub 0 ¿no? X sub 0 más i por y sub 0, esa es la constante c. Ese es un punto de inicio. Cuando t es igual a 0, la partícula está en este punto. ¿Cuál sería? Bueno, ese es un punto arbitrario. Su radio de esto, ¿cuánto valdría? El radio de este círculo, ¿cuánto valdría? Sería raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado, ¿no? Ese sería su módulo. Entonces está moviéndose en una circunferencia. Cuando t es igual a 0 está en este punto,
¿no? Este radio es, como les digo, es raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. Está moviéndose en un círculo y con una velocidad angular constante y en sentido horario, ¿no? Así, parte de este punto y está moviéndose así. O sea, en el plano X y Y, la trayectoria son círculos, partiendo desde un punto inicial. Así se está moviéndose, así se estaría moviendo la carga Q, en círculos. Y como hemos visto en Z se mueve con movimiento uniforme, ¿no? Entonces, la unión de esos dos movimientos, uno en el plano como círculos y el otro moviéndose uniformemente, sería un movimiento helicoidal. O sea, la partícula cargada se está moviendo en una hélice, ¿no? Tiene movimiento helicoidal, así, o así, ¿no? Depende. Si WZ, si la velocidad en Z es positiva, sería así, pero si es negativa, estaría bajando, y así. Entonces ya tenemos el movimiento de esa partícula Q cargada. Hemos usado números complejos, y como han visto, usando los números complejos hemos podido integrar fácilmente, ¿entiendes? Hemos hallado la velocidad, integrando la velocidad con respecto al tiempo, hemos hallado la posición, y la posición, como ven, también es un movimiento circular. Y en el eje Z solo se mueve longitudinalmente, quiere decir que el movimiento conjunto de la partícula es justamente helicoidal, ¿no? Es helicoidal. Entonces, ahí hemos llegado. Si ven la definición de la frecuencia ciclotrón, ¿y por qué le llamamos ciclotrón? Es que nosotros, bueno, en física, pueden alterar la magnitud del campo magnético de esta B, ¿no? Si hacen crecer B, entonces la frecuencia será más grande, y si lo disminuyen, entonces pueden hacer acelerar a una carga, ¿no? a la velocidad que quieran. O sea, le aumentan el campo magnético y la carga va a estar rotando así, pues, ¿no? Está rotando, está moviéndose como helicoide. Si B sub Z es 0, estaría moviéndose en círculos nada más, pues, ¿no? Y eso es un ciclotrón, por ejemplo. Pueden aumentar B y crece también su radio y su velocidad angular es mayor. Ya eso lo hacen en física, por eso le llaman frecuencia ciclotrón. Justamente hacen eso, ¿no? Esos son los ciclotrones, pueden acelerar a las partículas. Y como ven, no es una ecuación difícil. Usando números complejos hemos podido integrar, ¿no? Hemos hallado de que la velocidad es de este tipo. Integrando la velocidad con respecto al tiempo, hemos hallado la posición, ¿no? Y la posición también es un movimiento circular, ¿no? Un movimiento circular. Es parte de una posición inicial y va moviéndose en este círculo, ¿no? Va moviéndose en círculos, ¿no? Con velocidad omega y en sentido horario. Eso sería con respecto a eso, y ya habríamos acabado el capítulo 2. No hay más, eso sería, y ahí vamos a detener la grabación.